Buenas noches a todos y a todas. Pues gracias por conectarse a la clase de física, bueno, a la segunda tutoría, ¿verdad? De física. En este caso, pues vamos a abordar lo que es el capítulo número 2. La agenda trae pues programado que hay que abordar el capítulo 2 y capítulo 3, ¿verdad? Del libro de Szymanski. Pero considerando de que son dos capítulos, pues estaba analizando que mejor lo dividimos en dos tutorías, porque es bastante el contenido, ¿verdad? Y pues básicamente no van a lograr pues tener prácticamente 2-3 horas de clase. Creo que es demasiado, ¿verdad? Entonces pues lo he dividido así en una clase, ¿verdad? Capítulo 2 y otra capítulo 3. De esa manera, pues yo creo que puede ser un poco mejor para que ustedes pues puedan poner un poco más de atención, ¿verdad? Porque ya más de 2 horas de una clase, pues prácticamente se le pierde el interés, ¿verdad? Bien, son 5 de 9, ¿verdad? La mitad más 1, pues podemos dar inicio. Espero de que los demás pues se puedan conectar, ¿verdad? Y pues los que han mencionado o la persona que ha mencionado que no puede, pues esto se supone que dejamos esta hora porque todos podían, ¿verdad? Esperamos de que también pues si alguien no puede, es necesario de saberlo, ¿verdad? Y pues que sea algo justificado, porque en ningún momento, pues, la vez que estuvimos discutiendo eso, pues dijo esta persona que tenía trabajo los días sábados, ¿verdad? Día sábado a las 8 de la noche. Entonces me parece algo que no lo notificó con anticipación. Bien, pero igual vamos a comenzar, pues. También adelantarles que para el día de mañana, ¿verdad? Vamos a tener la práctica de laboratorio, primera práctica, ¿verdad? De laboratorio el día de mañana, a las 8 de la mañana, ¿verdad? Creo que todos pueden, ¿verdad? Si no me equivoco, o alguien trabaja también los domingos, ¿verdad? No sé, que lo diga hoy, ¿verdad? Y pues espero de que salga lo mejor posible. Y la clase, digamos, de la unidad 3, ¿verdad? También sería el día de mañana. Veríamos si la dejamos a continuación de la práctica de laboratorio o se hace antes de la práctica de laboratorio, ¿verdad? O también la podemos hacer por la noche o a mediodía, y pues me lo hacen saber, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a comenzar con esta clase. Pues, ok, Cristian Medina, levantado la mano, diga, tenía algo que decir. Disculpe, licenciado, fíjese que vamos a tener lo que es práctica de laboratorio de zoología el día de mañana a las 8. El día de mañana a las 8, ok. Bien, ahí me notifican, ¿verdad? Si no pueden, bueno, me notifican a la hora que terminen la práctica, porque yo igual tengo otra a las 10. La práctica pues no creo que dure más de 1 hora, lo máximo, ¿verdad? 1 hora lo más. Puede ser que si ustedes terminan luego la práctica de zoología de 8 a 9, podemos hacerla de 9 a 10, ¿verdad? O si no, pues nos adelantamos a las 11, de las 11 a las 12 o de la 1 en adelante. Ahí pues me notifican a la hora que finalicen y ahí vemos si nos conectamos en el momento o la dejamos para después. Bien,
Eh, Acá tengo lo que es la presentación de la clase del día de hoy, ¿verdad? En este caso vamos a ver lo que es el capítulo 2, ¿verdad? En este caso se titula Movimiento Rectilíneo, ¿verdad? Así titulamos el capítulo número 2. Para empezar vamos a los subtemas, ¿verdad? En los subtemas tenemos el 2.1, que es desplazamiento, tiempo, velocidad media, ¿verdad? Primero vamos a empezar con el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento como tal, cuando nosotros escuchemos la palabra desplazamiento, siempre vamos a tener o hace referencia, ¿verdad? Prácticamente a un vector. Es decir, la palabra desplazamiento, cuando la veamos ahí en algún ejercicio, ¿verdad? O nos estén dando alguna clase, ¿verdad? Así como la de hoy, siempre vamos a hacer referencia a que es un vector. Eso tenemos que tenerlo claro. Esto lo digo porque esta palabra se confunde, por ejemplo, con distancia recorrida, ¿verdad? O, o recorrido, ¿verdad? O trayectoria también se confunde y se cree que es lo mismo y pues en un problema que nos puedan poner en algún examen, ¿verdad? Podemos llegar a cometer un error y pues no salir bien. Entonces, el desplazamiento pues es el vector más simple, ¿verdad? Como tal, es el vector más simple. ¿Por qué? Porque solo tiene una longitud o tiene longitud o magnitud, como se le llame, ¿verdad? Longitud, magnitud y una dirección, ¿verdad? Ese es sencillamente el vector más simple. En este caso lo podemos definir como el cambio de la posición, ¿verdad? Inicial menos la posición final. Es decir, que nosotros, por ejemplo, acá se muestra en este dibujo, ¿verdad? Donde vemos desde, por ejemplo, si nosotros nos trasladamos desde un punto de nuestro hogar, ¿verdad? Hacia un lado cualquiera, ¿verdad? Puede ser un centro turístico, a otro lado, ¿verdad? El vector prácticamente va a ser una línea recta, ¿verdad? Desde ese punto hacia el lugar donde nos hemos trasladado. No importa si nosotros hemos seguido diferentes trayectorias para llegar a ese lugar, ¿verdad? Tomando esas diferentes trayectorias y si en el camino de ese vector puede haber, por ejemplo, un cerro, un volcán, ¿verdad? Eh, pero siempre va a ser la línea recta desde el punto de partida, ¿verdad? Hasta el punto de llegada. Y este va a tener una longitud o magnitud, ¿verdad? En este caso son 5 kilómetros, sería su magnitud, la dirección, que son 40 grados, ¿verdad? Sería la dirección, ¿verdad? Y el sentido. Entonces, a este le vamos a llamar desplazamiento, siendo el vector más sencillo, ¿verdad? Ya, por ejemplo, los diferentes caminos que recorremos, pues esos solo son trayectorias, ¿verdad? Eso no, esos son escalares, como podemos decirlo, ¿verdad? No, así no podemos decir a la distancia recorrida como un vector, no podemos asociarlo, ¿verdad? Así es que hay que tener claro eso, hay que tener claridad en esa parte, ¿verdad? Que solo la palabra desplazamiento, cuando la escuchemos mencionar, va a hacer referencia a un vector. De lo contrario, no. Si escuchamos distancia recorrida o recorrido, ¿verdad? Trayectoria, eso no son vectores, ¿verdad? Bien, como 2.2 tenemos velocidad media e instantánea, ¿verdad? Vamos a comenzar con velocidad media. En este caso, el vector velocidad media, pues así en palabras simples, ¿verdad? Es prácticamente dividir el desplazamiento, ¿verdad? Entre el tiempo, así como tal. Es decir, simplificamos un poquito más. O también podemos definirlo como el cociente, ¿verdad? Como el cociente, ¿verdad? De la diferencia
de la posición final, ¿verdad? Menos la posición inicial, es decir, x2 menos x1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1, ¿verdad? Es decir, podemos definir lo que es, ¿verdad? Nuestro vector, ¿verdad? Podemos definirlo de esa manera. x2 menos x1, ¿verdad? O t2 menos t1. Y eso pues puede ser referencia. Eso se puede comprimir, por ejemplo, en delta x y en delta t. De esa manera podemos definir el vector velocidad media, ¿verdad? Vector velocidad media, porque es la resta de dos puntos entre el tiempo que se tarda para ir de un punto 1 a un punto 2. Ahora, acá en este gráfico, pues, si se dan cuenta, tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, el recorrido de un móvil, ¿verdad? Desde un punto 1 a un punto 2. ¿Verdad? Y esto está representado mediante un gráfico, ¿verdad? Mediante un gráfico de posición en función del tiempo, ¿verdad? Y en este caso, si observamos, vemos una recta, perdón, vemos una curva, ¿verdad? Indicando lo que es la trayectoria de ese móvil, ¿verdad? O de esa partícula. Si nosotros tenemos dos puntos, un punto 1, por ejemplo, y tenemos un punto 2, ¿verdad? Y esos puntos los unimos mediante una línea recta, así como se muestra acá, ¿verdad? Los unimos mediante una línea recta. La pendiente de esa línea recta va a ser lo que es la velocidad. ¿Y quién es la pendiente? Ustedes se han dado cuenta que la pendiente ya la han escuchado prácticamente en la vida cotidiana, ¿verdad? Que significa el nivel de inclinación que puede tener un objeto. Por ejemplo, el techo de nuestros hogares, ¿verdad? Cuando los están construyendo, siempre las personas sabedoras de esto, siempre dicen que hay que dejarle un nivel de inclinación, ¿verdad? O una pendiente más pronunciada o menos, ¿verdad? Entonces, justamente una pendiente es esto, ¿verdad? El nivel de inclinación. En este caso, en un gráfico de x contra t, va a ser la velocidad, ¿verdad? Ahora, ahora bien, si nosotros nos vamos al vector velocidad instantánea, ¿verdad? En este caso, el vector velocidad instantánea va a ser el límite, ya esto estamos entrando en el cálculo, ¿verdad? Va a ser igual al límite, esto ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Va a ser igual al límite de la velocidad media, de la velocidad anterior, conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero, es decir, ese intervalo de tiempo cada vez tiene que ser más pequeño, ¿verdad? Es decir, ese delta cada vez tiene que ser mucho más pequeño hasta el punto de llegar a ser casi cero, porque no puede ser exactamente cero, ¿verdad? No puede ser exactamente cero porque de lo contrario se indefine este cociente, ¿verdad? No podría ser cero, pero tiene que ser un valor muy cercano a cero. Ahora, lo podemos escribir como se puede ver acá, ¿verdad? La velocidad instantánea como el límite cuando delta t tiende a cero de delta x de delta x entre delta de x entre delta t, ¿verdad? O también podemos escribirlo como se ve acá, la derivada o el diferencial de x con respecto de t. Esto ustedes ya lo vieron, ¿verdad? En matemática 1 o 2, ¿verdad? O lo que se le llama cálculo también. Ahora bien, ¿cómo podemos analizar un poco más esta velocidad instantánea? Imagínense que tenemos, por ejemplo, un punto 1, ¿verdad? Tenemos un punto 2. Ahora, si yo reduzco el intervalo de esos puntos, así como se muestra en este segundo gráfico, ¿verdad? Si se fijan, este intervalo es mucho mayor que este, ¿verdad? Aquí se redujo.
Y si yo quiero reducirlo a un solo punto, es decir, unir estos dos puntos en uno solo, ¿verdad? Lo voy a tener así. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Yo voy a tener la velocidad instantánea justamente en este punto, ¿verdad? Porque la velocidad instantánea solo se va a poder medir en un solo punto. La velocidad media sí se puede medir en en dos puntos, ¿verdad? Entre un punto 1 y un punto 2, pero la velocidad instantánea solo se puede medir en un punto, ¿verdad? Entonces hay que tener muy claro eso. La velocidad media la podemos medir de la resta de dos puntos o en dos puntos en una gráfica, ¿verdad? Y la velocidad instantánea solo en un solo punto. Entonces, pero en este caso, ¿verdad? La pendiente, ¿verdad? La pendiente de esta línea que pasa por este punto, ¿verdad? Nosotros podemos obtenerla o podemos decir que es, ¿verdad? Lo que es la velocidad, ¿verdad? Bien, si nos vamos al siguiente, bien, acá en el 2.3, si se fijan, podemos ver lo que es la aceleración media e instantánea, ¿verdad? Primero analizamos la aceleración media. En este caso, la aceleración media es el cociente entre el cambio de velocidad sobre el tiempo, ¿verdad? Entre el cambio de velocidad sobre el tiempo. O también la velocidad final, ¿verdad? Así como se muestra aquí, que sería v sub 2 menos v sub 1, entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Es decir, acá tenemos que la velocidad media, med guión x significa que estamos hablando del eje x, ¿verdad? Si tuviera y, estuviéramos hablando del eje y. Sería igual a v sub 2 o velocidad final menos velocidad inicial, ¿verdad? Entre tiempo 2 o tiempo final menos el tiempo inicial. O esto también se puede escribir como el delta, ¿verdad? Se puede escribir como delta v entre delta t, ¿verdad? Podemos describirlo como delta v entre delta t. Ahora bien, ¿cómo podemos en un gráfico de v contra t, ¿verdad? Observar lo que es observar lo que es la aceleración? Pues bueno, en este caso tenemos un punto 1 y tenemos un punto 2, ¿verdad? Ahora, si yo marco esos dos puntos mediante una línea recta como se muestra ahí, ¿verdad? Voy a tener que la pendiente, ¿verdad? La pendiente justamente de esta línea recta va a ser la aceleración, ¿verdad? Va a ser lo que es la aceleración. Entonces, acá yo tendría lo que es de un gráfico de v contra t, ¿verdad? Esa pendiente sería la aceleración. Bien, ahora, si nos vamos a otra parte, ¿verdad? Que en este caso es la aceleración instantánea, ¿verdad? Hemos visto velocidad, primero el vector desplazamiento, 2 hemos visto velocidad media, 3 hemos visto velocidad instantánea, 4 hemos visto aceleración media y 5, que es esta parte, aceleración instantánea. ¿Y qué nos dice? La aceleración instantánea es el límite, ¿verdad?, de la aceleración media conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero. Nuevamente ingresamos lo que es algunas palabras de cálculo, ¿verdad? Que ustedes ya conocen, el límite, por ejemplo. Esto ustedes ya lo han visto en matemática.
Entonces, la aceleración instantánea es justamente eso. Es el límite de la aceleración media, ¿verdad?, conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero. Es decir, conforme este intervalo de tiempo que estoy señalando ahí, ¿verdad?, se acerca a cero. Como les digo, tampoco es que tiene que ser cero. Tiene que ser algo súper pequeño, pero no igual a cero, ¿verdad? Teóricamente esto pues es así, ¿verdad? Se ve de esa manera, que no debe ser cero, pero en la práctica cuando nosotros resolvemos algún problema, esto sí se hace cero. El detalle es que si nosotros aplicásemos directamente a esta parte, ¿verdad? Por ejemplo, esa división, ¿verdad? Esa división la aplicáramos directamente a esa parte, entonces, ¿qué pasaría? Si yo divido, por ejemplo, un número entre cero, se indefine, ¿verdad? Ahí no hay nada, ¿verdad? Por eso no podría ser cero ese delta t. Ahora, esto también se puede escribir como el cambio o la derivada o el diferencial, ¿verdad?, de la velocidad con respecto del tiempo. Bien, y si acá, por ejemplo, observamos, ¿verdad?, en un gráfico de v contra, ¿verdad?, de v contra t, ¿verdad? Si observamos en un gráfico de v contra t, tenemos dos puntos, ¿verdad? Punto 1 y punto 2, ¿verdad? Tenemos punto 1 y punto 2. Entonces, nuevamente, como es una aceleración instantánea, solo podemos medirla en un punto. Es decir, que para este caso no podemos tomar como el punto 2. O podemos tomar solo el punto 1 o solo el punto 2, ¿verdad? Pero en este caso estamos diciendo, ¿verdad?, que solo podemos tomar ese punto 1. En este caso la pendiente, ¿verdad?, en ese punto. O también la podemos tomar en este otro, ¿verdad?, pero solo en uno a la vez. Es decir, no podemos medir la aceleración instantánea en dos puntos. Esa solo la podemos medir la aceleración media en dos puntos, pero la aceleración instantánea solo se puede medir en un punto determinado. Bien, ahora aquí, por ejemplo, se muestra, ¿verdad? Se muestra un gráfico de V contra T. Un gráfico de V contra T. En este caso, si observan ustedes, tenemos varios puntos. Punto A, punto B, punto C, punto D y punto E. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos puntos? Bueno, si tenemos un gráfico de V contra T, entonces en cada punto lo que se mide es la aceleración, ¿verdad? Por ejemplo, en este punto A, la aceleración es una aceleración creciente, ¿verdad? En el punto B también es una aceleración creciente, es decir, es una aceleración mayor a cero, ¿verdad? Es una aceleración positiva, mayor a cero. Pero sin embargo, en el punto C, ¿verdad? En el punto C tenemos una aceleración cero. Acá, pues la aceleración es cero, ¿verdad? Porque en ese caso la pendiente es cero, porque es una línea recta. La pendiente solo va a existir en una línea inclinada, pero en una línea recta es cero, porque uno de los ejes, ¿verdad?, se hace cero, en este caso el eje Y. Y si por ejemplo en el punto D, ¿verdad?, es una línea, en el punto D, ¿verdad?, es una pendiente decreciente, ¿verdad?, que va en caída. Entonces en este punto va a ser negativa,
al igual que en el punto E, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a tener una aceleración negativa, menor que 0. Ahora, si nos vamos, bien, solo mencionarle que si en un momento ustedes tienen alguna pregunta, comentario con respecto a esta parte, ¿verdad? Pueden hacerla. Pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿sí? ¿Verdad? Si ustedes tienen alguna duda, me dicen, mire, fíjense que esa parte no la entendí, ¿verdad? No se preocupen, pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿verdad? No hay ningún inconveniente, ¿verdad? Así es que, si no hay, pues, alguna duda con lo anterior, ¿verdad? Algún comentario, pues, podemos seguir. Si me hacen el favor de activar el micrófono, ¿verdad? Porque como estoy a pantalla completa, no puedo ver mensaje, ¿ok? Yo le quería preguntar algo acerca del material. Fíjese que ahí comentaban sobre que había un libro, pero en la unidad 2 pues no encontré ningún libro. No sé si busqué mal o está en otra dirección. Ah, correcto. Vaya, yo les puedo pasar el link donde deben descargar este libro, ¿verdad? Si no lo tienen. Este libro es el que se ha dado para extraer directamente de ahí como bibliografía, ¿verdad? De lectura. Es para que, digamos que, si por ejemplo nos dan varias bibliografías, bueno, yo tengo de del otro, de unos 3 libros diferentes, a ustedes les va a costar un poco más, digamos, pues adecuarse a tener que leer 3 libros diferentes. Por eso se ha tomado uno como lectura, ¿verdad? Que es el de Semansky, volumen 1, la 13ª edición, ¿verdad? Donde estamos sacando los contenidos tal como están ahí, ¿verdad? Para que ustedes, en un dado caso, pues necesiten ir a leer mejor el libro, ahí lo tienen directamente y pues comparan con lo que aquí estamos impartiendo, ¿verdad? Al final, si gustan, se les puedo mandar el link, ¿verdad? Para que lo puedan descargar. Bien, vamos a otra parte, ¿verdad? En este caso, al movimiento con aceleración constante, es decir, ahora vamos a tratar otras ecuaciones, ¿verdad? Aquellas solo eran ecuaciones, si se fijan, ecuaciones pequeñas, ¿verdad? Pequeñas, simples, por decirlo así, ¿verdad? Más que todo conceptual, de forma vectorial, ¿verdad? Conceptual de forma vectorial y alguna ecuación más simple. Ahora vamos a trabajar en esta parte, ¿verdad? En esta parte de movimiento con aceleración constante, ya las ecuaciones en sí que a nosotros nos han enseñado en bachillerato, ¿verdad? Y pues en este caso no solo se trata de explicar cada uno de los términos, sino de dónde se extraen estos términos. Bien, en este caso, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, para empezar y obtener la primera ecuación, ¿verdad? En este caso, pues, podemos decir que la posición de una partícula, como se muestra acá, ¿verdad? La posición de una partícula la podemos encontrar mediante esta ecuación, ¿verdad? La que está en el libro 2.12, ¿verdad? Y esta la podemos deducir de este gráfico, ¿verdad? De este gráfico que está acá. De la siguiente manera, ¿verdad? Primeramente, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos, por ejemplo, que nos dice esta ecuación. Nos dice que la posición final de una partícula va a estar en función de la posición inicial más, ¿verdad? La velocidad inicial de esta partícula, ¿verdad? Por el tiempo que se tarda en llegar desde un punto 1, ¿verdad? Desde un punto 1 hacia un punto 2, ¿verdad? Punto 1 y punto 2. Más un medio, ¿verdad?
de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso es lo que generalmente nos dicen y ya. Hasta ahí nos dan ejercicio y utilícenlo. Pero en este momento vamos a tratar de entender cómo se extraen cada uno de estos términos, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Primeramente, si se fijan, acá tenemos un gráfico, ¿verdad? Tenemos un gráfico de X contra T. Eso es muy importante para empezar. Un gráfico de X contra T. El resultado de este gráfico de X contra T, pues básicamente va a ser una curva que nos va a expresar lo que es el movimiento de esta partícula, ¿verdad? Esta curva en color azul, ¿verdad? Ahora bien, el primer término que podemos decir de la ecuación lo podemos encontrar, ¿verdad? Justamente de esa posición final. Esa X es la posición final porque hasta aquí se marca que llegó el móvil, ¿verdad? Hasta ese punto. Pero, ¿qué pasa, verdad? Con la posición inicial de ese móvil. Es decir, la posición inicial la tenemos acá, el X sub 0, y podemos obtener o identificar el segundo término, ¿verdad? El segundo término del gráfico, ¿verdad? El segundo término de la ecuación en el gráfico. Ahora, algo bien importante es de dónde aparece este b sub 0xt. De las ecuaciones anteriores, si se recuerdan, que decíamos, por ejemplo, que era, por ejemplo, el producto de B, ¿verdad? Que era el producto de B. B, ¿a qué era igual? B era igual a X, o más bien dicho, a la posición entre el tiempo. No sé si se recuerdan de eso, ¿verdad? Digamos en una ecuación simple. En una ecuación simple es X entre T, ¿verdad? Es X entre T, es decir, velocidad es igual a X entre T. Ahora, ¿qué pasa si yo despejo, por ejemplo, qué pasa si yo despejo la posición? Acá. Si yo despejo la posición, perdón, ahí que la posición sería igual a B por T, ¿verdad? B por T. Ahora, si yo le pongo B sub 0 acá, ¿sí? B sub 0 X acá. ¿A quién sería igual este término? Igual a este, ¿verdad? Es decir, que este término se me vuelve igual a este término. Entonces yo puedo concluir que este término que está acá, B sub 0x, es X, ¿verdad? Es X. Entonces yo cómo podría poner esta ecuación, por lo menos esta parte, estos tres términos, como, por ejemplo, X, ¿verdad? Igual a X sub 0, ¿verdad? Más X1, porque a esto le puedo llamar X1. Y vean que es esta ecuación. Esta ecuación es una línea recta. Ustedes se recuerdan cuando veían, por ejemplo, gráficas. No sé si las han visto en matemáticas, donde decía que y igual a x, ¿verdad? Más una, solo cuando teníamos x nada más, ¿verdad? Si solo teníamos x, prácticamente era una línea recta. Es decir, teníamos en el gráfico, por ejemplo, teníamos en un gráfico de esta forma,
así, era una línea recta, ¿verdad? Pero si teníamos, por ejemplo, y igual a x al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos una curvita así. Y si teníamos y igual a x al cubo, ¿verdad? Si teníamos algo así igual a x al cubo, teníamos algo así, como una silla, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos muy bien, acá, ¿qué es lo que tenemos? Esta primera línea en puntos, punteada, como se ve acá, ¿verdad? Si yo la extiendo acá, solo es la primera parte. Véanlo bien. Solo es de esta primera parte. Es decir, que esta línea recta que yo he marcado acá, ¿verdad? Esa línea recta que yo he marcado, ¿verdad? Básicamente me representa solo los dos, por ejemplo, los cuatro primeros términos, ¿verdad? Esta línea recta solo me representa estos primeros cuatro términos, es decir, solo estos primeros cuatro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sale el 1/2 de AT cuadrado? ¿Verdad? Entonces, estamos de acuerdo que este término que yo veo aquí, que es x igual a x sub 0 más b sub 0 t, solo me representa esta línea punteada, ¿verdad? Ahora, el caso es que una vez yo le aplico, por ejemplo, el término aceleración, ¿verdad? Me hace el efecto este. El término aceleración me genera este efecto. Esta recta me la sube y me la convierte en una curva. Solo el efecto de ser aceleración. Nada más. ¿Verdad? Pero también que otra parte. Vean acá. ¿Qué pasa con este valor? Acá tenemos, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos, por ejemplo, ahí tenemos lo que es, ¿verdad? Un término al cuadrado, ¿sí? Ahí tenemos lo que es un término al cuadrado. Este t cuadrado, que también aparece, bueno, acá, que es el mismo, ¿verdad? Me hace este efecto, ¿verdad? Me genera también ese efecto. T cuadrado, es lo que estábamos hablando acá, por eso les quería representar esto acá, ¿verdad? El x al cuadrado justamente me genera un efecto de curva, ¿verdad? Hacia arriba. Cuando yo tengo un término x al cuadrado, ese cuadrado me genera que se me curve esa línea que tenía recta a un inicio. Entonces, de una recta pasa a ser una curva, ¿verdad? Uno por el exponente del tiempo que está al cuadrado, que es a la 2, y la otra por tener un efecto de aceleración, ¿verdad? Entonces, de ahí podemos decir que sale el otro término, ¿verdad? De 1/2 de AT al cuadrado. También podemos hablar de que, por ejemplo, si yo uno, por ejemplo, en dos puntos acá, si yo lo uno mediante dos puntos, ¿qué pasaría? Y yo lo analizo más. Acá, si se fijan, me da un triángulo rectángulo, ¿sí? Me genera lo que es un triángulo rectángulo cuando yo hago esto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se encuentra el área de un triángulo rectángulo? ¿Verdad? Es la base, ¿verdad? La base por la altura. Pero ¿cómo lo puedo escribir yo ahí? Que el área de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Es igual a 1/2
de la base por la altura, ¿verdad? Es un medio de la base por la altura. Entonces, de ahí aparece lo que es este medio que está acá, ¿verdad? Entonces ya vemos de que al final este espacio que podemos ver entre la recta y la curva, ¿verdad? Es un área que se obtiene, ¿verdad? De ahí sale ese medio, ¿verdad? La aceleración, pues, es el efecto que también me hace que esta recta se suba como una curva, pero también el exponente de la t, también me genera el mismo efecto. Entonces tenemos dos razones, el por qué, ¿verdad? Esta línea se convierte en una curva. Entonces, en resumidas cuentas, podemos darnos o dar una explicación de cómo se obtienen todos los términos, ¿verdad? Cómo se obtienen todos los términos de toda esta ecuación. Es decir, que en física no es solo así por así, ¿verdad? Que las ecuaciones se inventan y pues ya, sino que tienen una explicación lógica a partir de un experimento o una deducción matemática. Bien, si pasamos a la siguiente parte, pues la idea es seguir deduciendo ecuaciones. Ya deducimos esta, o más bien dicho, explicamos, tal vez no deducir, sino que explicar todos los términos de dónde sale. Ahora vamos a explicar cómo aparece, por ejemplo, esta ecuación, ¿verdad? De b sub x igual a b sub 0 más a por t. ¿Cómo aparece? La pregunta. Primeramente tenemos un gráfico de b contra t de igual manera que el anterior, ¿verdad? En este caso es b contra t, no x contra t, ¿verdad? Y podemos ver lo siguiente, ¿verdad? Yo puedo decir que, por ejemplo, la b final que aparece acá puede ser esta posición, ¿verdad? Que se marca en el gráfico, porque esta es la velocidad final que el móvil adquiere, ¿verdad? Y v sub 0 es la velocidad inicial, ¿verdad? Es la velocidad inicial del móvil. Ahora, ¿qué pasa con el término, ¿verdad? AT. ¿Quién es este término y de dónde aparece este AT? ¿Verdad? Podemos decir también que ese AT lo podemos obtener, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Que por ejemplo la velocidad como yo la puedo encontrar, ¿verdad? La velocidad también la puedo escribir como la aceleración, ¿verdad? Por el tiempo, ¿verdad? La velocidad la puedo escribir como la aceleración por el tiempo. O también algunas veces se identifica mucho más rápido en decir que la aceleración, por ejemplo, es igual a la velocidad sobre el tiempo, ¿verdad? Pero de acá mismo sale esta expresión, ¿verdad? Donde decimos que la velocidad es igual a por t. Por lo tanto, este término que aquí aparece, o que o el que está acá, que es el mismo, ¿verdad? Yo le puedo decir que es bt, es decir, o b1. Yo le puedo llamar b1 ahí. Entonces este término, ¿verdad? Es b sub 1, ¿verdad? Ese término es b sub 1. En ese caso, ¿verdad? Al ser b sub 1, yo puedo decir, por ejemplo, puedo componer esta ecuación que está acá de la siguiente manera, ¿verdad?
puedo componerla de la siguiente manera. Puedo decir que B sub X es igual, ¿verdad?, a B sub 0 X más A sub X, perdón, acá esto no. Quiero borrar esta parte porque veamos. Acá en vez de poner, bueno, voy a completar acá, sería sub X sería A sub T, acá sería B sub 0 X más B sub 1. Vean cómo yo puedo componer esta ecuación de esta manera. Es decir, esta puede ser una ecuación final, perdón, una variable final, velocidad final, velocidad inicial, más velocidad 1, pero esto es una línea recta, es decir, es la línea que ahí me está marcando, ¿verdad? Es esta línea que me está marcando desde acá, esta línea continua, ¿verdad? Esa línea continua. Si solo tuviese nada más estos dos términos, ¿verdad? Si solo tuviese estos dos términos, ¿verdad? O si le sumo un B1, ¿verdad? También sería una línea continua, ¿verdad? Una línea recta, ¿verdad? Perdón, una línea recta continua, si solo le sumo B sub 1, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya con el efecto de la aceleración, es que me genera que esa línea horizontal, ¿verdad?, se me convierta en una línea inclinada, ¿verdad? Es decir, esta línea de color verde, ¿verdad? Que en este caso la estoy colocando pues en color azul, ¿verdad? Entonces, puedo decir que el término, ¿verdad?, que el término AT es una velocidad más que se le suma a esta ecuación y por eso me representa esta recta, pero una vez yo le sumo, por ejemplo, el término no como v, sino como aceleración por t, es que se genera, ¿verdad? Se genera lo que es esta línea inclinada, ¿verdad? Se genera esa línea inclinada. Entonces de ahí puedo explicar cómo realmente sale el tercer término de esta ecuación, ¿verdad? Cómo aparece el tercer término de esa ecuación. Y de esa manera estaría dándole una explicación, ¿verdad?, a esta segunda ecuación. Ahora, ¿qué pasa con la tercera ecuación? ¿Verdad? Es una combinación que se hace de esta, ¿verdad? Es una combinación que se hace de esta ecuación más la ecuación anterior, ¿sí? Más la ecuación anterior, aquella ecuación que decíamos que x, por ejemplo, x igual a x0, ¿verdad? Igual a x0 más b sub 0 por t más un medio de a por t.
al cuadrado. Entonces la combinación de estas dos ecuaciones, ¿verdad? La combinación de estas dos ecuaciones me generan prácticamente la tercera ecuación. Y despejando lo que yo quiero, ¿verdad? Eso es bien importante. Pero, ¿verdad? Me genera esta tercera ecuación. Y la cuarta ecuación, ¿verdad? Se me genera a partir de, ¿verdad? Combinar la ecuación 2 y la ecuación 3, ¿verdad? Dependiendo de lo que a mí me interese despejar, así voy a encontrar la tercera ecuación. Entonces, a lo que quiero llegar acá es que con esto pues estamos dando una explicación de cómo se obtienen estas ecuaciones, ¿verdad? De una manera explicándolas a partir de un gráfico. Bien, si nos vamos por ejemplo al siguiente diapositiva, vamos a darnos cuenta que aquí tenemos por ejemplo, ¿verdad? Lo que es la ecuación de la aceleración, ¿verdad? Donde nos dice que la aceleración, ¿verdad? La aceleración es igual al cambio de velocidad 2 menos velocidad 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1, ¿verdad? Y en un gráfico de A contra T voy a tener pues esta línea recta donde me demuestra que la aceleración es constante. Siempre va a ser una constante, aunque esto en la vida cotidiana pues un poco difícil de que se cumpla así de esta manera, porque en ocasiones pues un móvil, un bus, un carro, ¿verdad? Se está moviendo a arrancones, frenones, más cuando hay tráfico, ¿verdad? Pero sin embargo, en una línea recta esto se cumple, ¿verdad? Se cumple como tal, que la aceleración es una constante. Y acá pues hago un resumen de las principales ecuaciones que vamos a utilizar, ¿verdad? Aquí si se fijan, ¿verdad? Un resumen de las principales ecuaciones son las que ya estuvimos discutiendo. Y algo bien importante de esta, ¿verdad? En esta primera, por ejemplo, incluye la variable t, la variable b y la variable aceleración, ¿verdad? En la número 2 incluye t, incluye x o la posición y aceleración, ¿verdad? En la 3 incluye x, incluye b y la aceleración, ¿verdad? De igual manera en la cuarta ecuación. Lo que nosotros debemos de ver es qué ecuación vamos a utilizar a la hora de resolver un problema, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Mirar qué ecuación pues, nos puede facilitar muy bien más, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Y pues tenemos aquí lo que es caída libre, ¿verdad? En este caso pues sabemos que la caída libre pues es un efecto de la aceleración de la gravedad, ¿verdad? En los cuerpos, en la cual pues hace de que, por ejemplo, ¿verdad? Un cuerpo pues caiga al vacío, o más bien dicho, caiga hacia el centro de la Tierra. Acá se muestra un dibujo, ¿verdad? De un experimento realizado, ¿verdad? En la cual pues se ve cómo, ¿verdad? Cómo cae libremente un objeto, ¿verdad? Y se ven los intervalos de espacio, ¿verdad? Y a medida que va avanzando, también así la aceleración va aumentando. En este caso, pues la aceleración de gravedad tiene un valor fijo, ¿verdad? Como un estándar, un constante 9.8. Esto lo utilizamos así en los problemas, aunque en la vida real cambia según la latitud, ¿verdad? En la Tierra. En algunos lugares el valor de la gravedad es menos y en otros más.
para las investigaciones, pues esto lo toman muy en cuenta, ¿verdad? De cambiar, pero para en este caso nosotros lo vamos a tomar como una constante. Lo otro es que, por ejemplo, para las ecuaciones en caída vertical, ¿verdad? Son las mismas ecuaciones que en el eje X. No sé si ustedes sabían eso. Son las mismas con la única condición que cambia. En vez de X, ¿verdad? En vez de poner X acá, ponemos Y. Es decir, tenemos acá, esta en vez de X va a ser Y. En vez de X0 va a ser Y0. En vez de B sub 0 va a ser B sub 0Y. En vez de A va a ser A de aceleración. Y acá pues en vez de A de aceleración va a ser gravedad, ¿verdad? Entonces prácticamente estamos haciendo la comparación de esta ecuación 12.12, ¿verdad? Con una ecuación en el eje Y. De la misma manera lo hacemos con la segunda ecuación que estuvimos analizando, ¿verdad? La podemos comparar con una de las ecuaciones que tenemos, ¿verdad? Esto es para que den cuenta de que prácticamente si nos acordamos de las ecuaciones en el eje X, podemos deducir las ecuaciones en el eje Y. Y así sucesivamente con todas las ecuaciones, ¿verdad? Que hemos deducido. Así es que ahí pues está fácil, ¿verdad? Y sencillo de acordarse de las ecuaciones, por ejemplo, en el eje Y. Bien, no sé si hay alguna pregunta, ¿verdad? Con respecto a esto, con respecto a la parte teórica, ¿verdad? No sé qué, ¿verdad? Cómo les ha parecido, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pregunta, comentario con respecto a esto, ¿verdad? Pues he tratado de resumir lo más importante del capítulo, ¿verdad? Ahí al final les puedo enviar lo que es el enlace para que puedan descargar lo que es el, el libro donde se está obteniendo lo que son estas clases, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, pregunta con respecto a esa parte teórica, ¿verdad? Si no, pues pasamos a la parte de resolución de problemas, ¿verdad? No sé si está todo bien o hay dudas. No pasamos a esta parte, ¿verdad? Ahí pues son 5 problemas que nos sugería lo que es la agenda, ¿verdad? Mencionarles de que en esta ocasión solo voy a abordar lo que es la unidad 2 porque me parece que 2 unidades continuas es un poco cansado, ¿verdad? Y pues podemos ponernos de acuerdo un día de estos, ¿verdad? Para que recibamos la siguiente clase. Podría ser el día de mañana, ¿verdad? Pues primero podemos tener la clase de la unidad 3 y después el laboratorio, ¿verdad? No sé qué les parece, ¿verdad? Ahí lo discutimos si gustan al final de esta parte. Bien, en el capítulo, en la agenda pues habían 5 problemas que había que discutir, ¿verdad? Acá los tenemos, ¿verdad? Acá pues están, el primero era el problema 2.2, ¿verdad? Donde nos dice que en un experimento se retiró, ¿verdad? A una pardela, es una ave marina, ¿verdad? De su nido y se le llevó 5.150 kilómetros,
¿verdad? Es decir, se tomó lo que es esta ave, ¿verdad? Se llevó pues 5.150 kilómetros de distancia de su nido, ¿verdad? Dice que el ave regresó a su nido 13 días después, ¿verdad? De haberse soltado. Si el origen es el nido y extendemos en el eje X, aquí traté más o menos de hacer una idea de esto, ¿verdad? Si se fijan acá, si el origen es el nido, ¿verdad? Y si la llevamos a un punto más lejano, ¿verdad? En este caso, pues, en el eje X, ¿verdad? Si la llevamos un poquito más lejos, en el eje X, digamos a este punto, ¿verdad? Nos preguntan, ¿verdad? Nos preguntan cuál es la velocidad media del ave en metros sobre segundos, ¿verdad? Pero en el vuelo de regreso, ¿verdad? En el vuelo de regreso, bien, más o menos acá tenemos que recorrió todo este camino, ¿verdad? Todo esta flecha en color anaranjado y regresó, ¿verdad? Nuevamente al nido. Otra vuelta regresó al origen, ¿verdad? Entonces tenemos un recorrido hacia un lado, ¿verdad? Y tenemos el mismo recorrido hacia el otro, ¿verdad? Con las mismas distancias. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar este problema? Pues básicamente, ¿verdad? Lo primero que hacemos es hacer conversiones porque todo tiene que quedar, ¿verdad? En el sistema internacional, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo este valor 5.150 kilómetros, ¿verdad? Lo voy a transformar a metros y mediante la conversión, ¿verdad? Lo he transformado a metros. Ahora, una vez transformé a metros, ¿verdad? Me dio este numerote, ¿verdad? Enorme. 5.150.000, ¿verdad? Entonces, esta es la distancia que se llevó, ¿verdad? Lo que es el ave. De ahí pues hago la conversión del tiempo que tardó en regresar, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá, este sería la distancia, digamos, en naranja, esta línea, o en azul, ¿verdad? Y el tiempo que tardó en regresar, esto lo podemos hacer la conversión y pues llegamos a este número, ¿verdad? Llegamos a este número, ¿verdad? 1.166.400, ¿verdad? Segundos. Y esto pues utilizando la primera ecuación delta de x entre delta t, es decir, la resta de los puntos inicial, final menos el inicial, ¿verdad? Entre el tiempo, pues llego a obtener este resultado. Si yo pues hago este cociente, me voy a dar cuenta que es 4,42 metros segundo la velocidad. Bueno, y ustedes dicen, bueno, ¿y por qué le coloca menos? Pues prácticamente, si se fijan, hacia el eje más x es positivo, pero como regresó, entonces adquirió una velocidad negativa, ¿verdad? Hacia las x negativa, por eso del signo. Ahora, si nos vamos a la parte B, y nos dice desde que se retiró del nido hasta que regresó, ¿verdad? Desde que se retiró del nido hasta que regresó. Entonces nos vamos, como el desplazamiento recorrido es un vector, ¿verdad? En una dirección es positivo, lo que les mencionaba, y en otra dirección es negativo, ¿verdad? Por lo tanto, este cambio de x2 menos x1 siempre va a ser 0. ¿Por qué? ¿Verdad? Tenemos hacia allá un valor y hacia acá otro, pero en sentido contrario, es decir, la misma magnitud pero dirección opuesta. Ahora, el siguiente problema, ¿verdad?
Nos dice un automóvil está detenido ante un semáforo, después viaja en línea recta y su distancia con respecto al semáforo está dada, ¿verdad? Con esta ecuación, donde B es 2.40 y C es 0.120 metros sobre segundo cúbicos. Nos preguntan, calcula la velocidad media del automóvil entre estos intervalos, ¿verdad? T sub 0, T igual a 10, velocidad media. Entonces, primero vamos a literal A. Entonces, lo que a mí me dan es la posición, ¿verdad? De ese móvil. Primero, pues derivamos esta posición, ¿verdad? Esta posición en función del tiempo para obtener lo que es la velocidad, ¿verdad? La derivada de la posición con respecto al tiempo, la velocidad. Y pues me va a dar este resultado. Ahora, si yo lo evalúo, por ejemplo, para un t igual a 0, voy a obtener lo siguiente, ¿verdad? 2, la constante que sería 2.40, evaluado en 0, igual para menos ct cubo, perdón, menos 3ct al cuadrado, ¿verdad? Pero como acá el tiempo es 0, todo va a ser 0, ¿verdad? Y si lo evalúo para t igual a 10, que sería el otro intervalo, ¿verdad? Para t igual a 10, pues ahora sí va a ser diferente de 0. Y al ingresar todos esos valores, pues me da 12 metros sobre segundos, ¿verdad? En vez de colocar 0 como acá, coloqué 10 en cada uno, 10 al cuadrado. Y al final haciendo toda la operación me dio 12. Ahora, ¿cuál es la velocidad media? Bueno, la velocidad media es la resta de los dos puntos evaluados, ¿verdad? En la ecuación que derivamos. Es decir, el punto 2 es 12 metros segundos y el punto 1 es 0. Al hacer la resta, bueno, siempre va a dar 12. Para el literal B, ¿qué me piden para el literal B? Nos dice, calcule la velocidad instantánea del automóvil. Oígame bien, velocidad instantánea del automóvil es lo que estábamos hablando, ¿verdad? En los t igual a 0, t igual a 5 y t igual a 10, ¿verdad? Entonces, la velocidad instantánea solo se mide en un punto, como les mencioné en los gráficos. Entonces, yo vuelvo a tomar la ecuación anterior, ¿verdad? Y vuelvo a evaluar esa velocidad, ¿verdad? En un solo punto, en t igual a 0, eso me va a dar 0. En t igual a 5, ingreso en vez del tiempo, meto 5 donde corresponde, ¿verdad? De la ecuación. Y eso me da 15 para el segundo valor. Para el tercero, ¿verdad? Evaluando en t igual a 10, vean, aquí cambio. Solo lo único que estoy cambiando son estos números, ¿verdad? De ahí lo demás todo va igual. Y para el tercer valor de t igual a 10, me genera un valor de 12. Entonces, así sería que estaríamos evaluando, ¿verdad? Para el literal B. Ahora, revisemos el literal C. Nos dice cuánto tiempo después de que el auto arrancó vuelve a estar detenido. Me preguntan, ¿cuánto tiempo después de que el auto arrancó vuelve a estar detenido? Es decir, que esto es cuando la velocidad sea igual a 0, ¿verdad? Porque si está detenido, esa velocidad va a ser igual a 0. Por lo tanto, yo de esta ecuación, ¿verdad? De la ecuación esta, voy a evaluar en b igual a 0. Es decir, este término lo voy a hacer igual a 0. Lo hago igual a 0 en este punto, ¿verdad? Tengo la ecuación ya, esto es igual a 0. De acá pues despejo estos términos. Acá se elimino t de un lado y del otro, una t, despejo ese t y me va a quedar 2b sobre 3c. Ingreso los valores, las constantes de b y c y me da que es 13.33 segundos, ¿verdad?
Bien, este número, este problema número 2.15, ¿verdad? Es un problema bien largo, pero bien largo, que aquí lo desarrollé, ¿verdad? Es muy parecido al anterior, ¿verdad? Es muy parecido al anterior. De hecho, no lo iba a resolver, ¿verdad? Porque es muy similar, pero sin embargo pensé mejor se lo dejo resuelto para que lo vean, porque al final es muy similar. Es bastante similar porque inicia igual calculando la derivada, ¿verdad? De esa función que aquí aparece, ¿verdad? Esta función, si se fijan, acá tenemos esta función y nuevamente me vuelven a pedir la posición inicial, me piden lo que es la posición inicial, la velocidad, la aceleración, ¿verdad? Y para encontrar tanto la velocidad y aceleración hay que derivar esta función. Hay que derivar esta función obligadamente. Entonces acá se muestran todos esos pasos, ¿verdad? La función completa, sus derivadas, sus evaluaciones en los puntos indicados, en los puntos correspondientes, ¿verdad? No lo voy a volver a leer o a explicar, sino que solo medio se los comento que es algo muy similar a lo anterior. Es bastante largo, ¿verdad? Voy a pasarme al siguiente. Acá, por ejemplo, el problema 220 nos dice que un piloto de un avión caza de combate quiere acelerar desde reposo con una aceleración constante de 5G para alcanzar una rapidez Mach, es decir, 3 veces la velocidad del sonido. Un Mach es la velocidad del sonido. En este caso, quiere alcanzar 3 veces esa velocidad, es decir, si la velocidad del sonido es 331, sería por 3 todo eso. Y nos dice tan rápido como sea posible. Y después nos dice pruebas experimentales revelan que se desmayaría si esta aceleración dura más de 5 segundos. ¿Verdad? Es decir que, o sea que si no logra alcanzar esta aceleración antes de los 5 segundos, esta persona pues va a desmayar según los experimentos. Y nos dicen en el literal A, durante el periodo de aceleración, lo suficiente para causar un desmayo, es decir, que si acelera, ¿verdad? La pregunta es que si realmente acelera y si realmente logra mantenerse consciente o no, ¿verdad? Durante el periodo de aceleración, esta persona se desmaya o no, ¿verdad? Si lo hace antes de los 5 segundos, pues no se desmaya, pero si la aceleración la logra obtener más a un tiempo por encima de los 5 segundos, pero entonces sí se va a desmayar. Veamos. Primeramente, ¿verdad? Debemos de pensar que en el enunciado nos dicen que la velocidad sub cero o la velocidad inicial es cero, porque arranca desde cero. Segundo, la aceleración es 5 veces g. Por lo tanto, podemos decir que la aceleración que va a obtener es 5 por 9.8, sería 49, ¿verdad? Metros segundo cuadrado, es decir, una aceleración 5 veces la aceleración normal. Y 3 veces este Mach es el que quiere alcanzar, es decir, 3 veces 331 metros segundo, es decir, él quiere alcanzar antes de los 5 segundos 993 metros por segundo, ¿verdad? Si lo logra alcanzar esta velocidad antes de los 5 segundos, no se va a desmayar, de lo contrario sí. Entonces, primero tomamos la ecuación, ¿verdad? La segunda ecuación que estuvimos analizando, ¿verdad? Y nos damos cuenta que esta primera variable es 0, ¿verdad? Entonces nos piden el tiempo, de aquí despejamos el tiempo, podemos
llegamos a esta ecuación, que sería b sub x menos b sub 0 entre a. Entonces, como b sub x es la aceleración o la velocidad que se quiere alcanzar, ¿verdad? Que son los 993 metros sobre segundo, y b sub 0x es 0, y la aceleración es 49 metros segundo. Entonces, para llegar a alcanzar esta aceleración de los 993 metros segundos se va a tardar 20,3 segundos. Por lo tanto, la persona sí se va a desmayar. Es decir, no va a soportar estar consciente cuando logre alcanzar esta velocidad. Por lo tanto, se puede decir que no la va a alcanzar, ¿verdad? Porque en una situación que esté inconsciente no la va a alcanzar. Y en el literal B, que nos dice, el literal B nos dice cuál es la mayor rapidez que puede alcanzar con una aceleración de 5G. ¿Cuál es la mayor rapidez? Es decir, ¿verdad? A lo que nosotros le decimos velocidad, ¿verdad? Pero es la rapidez. Es el escalar de la velocidad a lo que estamos refiriendo. Entonces, utilizamos igual la ecuación anterior y pues el primer valor es 0. Como aquí ya encontramos G, ya encontramos el tiempo, ¿verdad? Solo hacemos el producto y encontramos que a 240 metros sobre segundo, en los 5 segundos antes de desmayarse solo va a alcanzar 240 metros segundos su velocidad, ¿verdad? Y él quería alcanzar los 900, le falta mucho, ¿verdad? Le falta mucho para alcanzar esa velocidad. En los 5 segundos solo alcanzaría esta nada más. Bien, y el último problema nos dice que si usted lanza una bola de masilla verticalmente hacia el techo, el cual se encuentra a 3,6 metros por encima del punto de la masilla, ¿verdad? La masilla pierde contacto con la mano, es decir, una vez yo pues la lanzo y yo digamos que ese 3,6 metros es desde el punto que se despega de mi mano esa masilla hacia el techo. Ahora bien, nos dice la rapidez de la masilla cuando abandona la mano es de 9,5 metros segundo, es decir, velocidad inicial. Y la pregunta es, ¿cuál es la rapidez de la masilla al llegar al techo? Entonces aquí utilizamos una de las ecuaciones, ¿verdad? En el eje vertical. Primero que esta velocidad v sub 0 es 9,5 y la posición final menos inicial es 3,6, es decir, esa diferencia es 3,6. Utilizando la tercera ecuación que estuvimos revisando, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de que de acá podemos obtener la velocidad que nos pide. De acá sacamos raíz e ingresamos lo que son los valores, ¿verdad? Que sería 9,5 para la primera velocidad inicial, que sería esta, más 2 veces la aceleración, que sería el valor negativo, ¿verdad? De la aceleración, porque la dirección va hacia arriba, sin embargo G va hacia abajo, ¿verdad? Por eso es negativo, por la resta de y menos y sub 0. Esto obteniendo lo que es digamos, esta velocidad va a ser 4,4 metros sobre segundo, ¿verdad? Ahora, finalmente, lo que encontramos en el literal B, nos piden lo que es, si no me equivoco, el tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurre entre que la masilla pierde contacto con la mano y la llegada al techo, ¿verdad? Entonces nuevamente pues utilizamos ¿verdad? Esta ecuación, ¿verdad?
utilizamos nuevamente esta ecuación. De acá despejamos el tiempo, ¿verdad? Esta fue la segunda ecuación que analizamos. Despejamos el tiempo y pues nos queda así, ¿verdad? La resta de las dos velocidades entre la aceleración, una de estas ya la encontramos, velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad, ¿verdad? Y eso pues nos va a dar un valor de 0.17 segundos. Este sería el tiempo que tardaría en este caso, ¿verdad? La masilla en llegar. ¿Verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, duda con respecto a esto, ¿verdad? Estos serían, digamos, eh, los problemas en discusión para el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario con respecto a esto, ¿verdad? Recordarles que mañana tenemos la práctica de laboratorio y que si hay un espacio entre las 9 y 10, pues podemos hacerla. La práctica no se lleva más de 45 a 50 minutos, ¿verdad? Es como explicarles nada más cómo la van a trabajar, ¿verdad? Ok, Jaime. Licenciado, una pregunta. No sé si sería mejor hacerla siempre a esta hora, digo, hasta las de 8 en adelante. Si están de acuerdo, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Es día Digo, porque domingo. algunos tenemos la práctica de zoología y esa creo que se lleva toda la mañana porque está programada de 8 a 12 del mediodía. Okay. Entonces, y en la tarde no sé si algún tiene inconveniente, pero sería bueno dejarla a esta hora. No sé qué dicen los demás. Sí, porque yo puedo a la 1 también, si en dado caso se llevan un buen rato, ¿verdad? De 8 a 12, por ejemplo. No sé qué dicen los demás, porque esa pues se grabada. Gerardo. Sí, yo también estoy a favor de lo que acaba de decir Jaime, ya que en la mañana de 8 a 12 tenemos la práctica de zoología y por todo lo que aparece en la guía, sí va a estar un poco larga. Okay. Así que yo estaría a favor que fuera a la 1 de la tarde. Ok. ¿Alguien más? Pues, ¿verdad? Yo igualmente a la 1 estaré ya bien. Excelente, Wendy. Ok, Wendy. Tiene la palabra. Buenas noches a todos. Buenas. Fíjese, licenciado, que yo por mi horario de trabajo, ¿verdad? Como trabajo en atención al cliente y todo eso, se me hace bien difícil, ya que me han dado permiso de entrar hasta las 12 del trabajo el día domingo, pero me toca llevar el cierre, entonces salgo a las 8, a las 7:30, 7:40, todo lo que llego sí me favorecería más a las 8, pero no sé, todos los compañeros. A las 8 de la noche, ¿y usted? Ok. Sí. Ok. ¿Alguien más? Chris. A mí me parece bien a las 8 de la noche. Ok, van 3 a las 8, 2 a la 1. Ahí, ¿verdad? Como gusten. Recuérdense que en la práctica, esta práctica es necesario de que estén todos porque esta práctica se nos vuelve bastante complicadita. Yo diría que de todas las prácticas es la más complicada, ¿verdad? Entonces, pues sería bien que todos estuvieran, ¿verdad? Porque aunque va a quedar una clase grabada, pero no es lo mismo como estar aquí directamente. Ustedes pueden preguntar algo si no entendieron ahí en el momento. Sin embargo, a la grabación no le pueden preguntar nada, ¿verdad? Así es que, pues si no hay ningún inconveniente, los demás que sea a las 8, ¿verdad? De la noche podemos también trabajarla a esa hora para que Wendy pueda estar, ¿verdad? Son ahorita hay 6 de 9, 6 de 9, ¿verdad? Estamos 6 de 9.
Déjenme ver el listado. Ajá. 6 de 9, es decir, hay 3 personas que no están, ¿verdad? Pues, si no están, porque, no sé, no se han reportado, no han dicho, mire, estamos trabajando, es entendible, ¿verdad? Si trabajan, perfecto, no hay ningún problema, pero díganlo, ¿verdad? No solo dejen de asistir sin decir nada, ¿verdad? Porque eso se malinterpreta, se puede decir que no les interesa la clase, ¿verdad? Bueno, y si no les interesa, pues en un momento que ustedes tengan, digamos, en un examen alguna duda, pregunta o cualquier cosa, pues el que no le interesa, pues tampoco le va a interesar pues, que le aclaren dudas porque no puso interés desde el principio, ¿verdad? Entonces, todo hay que manejarlo o hay que tener mucho en cuenta eso, ¿verdad? Si yo pues me intereso por las cosas, siempre pues, va a haber alguien disponible en ayudarme, en echarme la mano. Si yo no le muestro interés a algo, pues tampoco los demás van a querer mostrarme esa colaboración, esa ayuda. Entonces, no sé, los otros 3 no se sabe, ¿verdad? No han dicho nada. Esperamos de que se reporten, ¿verdad? Y pues, no sabemos, es un día sábado, cualquier cosa se puede pensar, ¿verdad? Bien, no sé si hay más preguntas, comentarios, dudas, ¿verdad? Con respecto a esto, pues si no, pues nos veríamos hasta mañana, ¿verdad? Veríamos hasta mañana. Recuérdense que estos horarios también los podemos cambiar porque en un momento algunos digan, bueno, yo tengo libre hoy, no, pues, no me tocó trabajar, hoy en la noche, hoy sí puedo en el día, por ejemplo, ¿verdad? Y podemos hacer los cambios de esa manera, ¿verdad? Así es que no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios, ¿verdad? Jaime. Sí, licenciado, yo tengo una duda con respecto al corte que hicimos el miércoles. Ajá. Fíjese que por problemas de señal a mí no me cargó en la plataforma, pero si se fija ahí en el chat, a la hora, siempre estaba en el rango de leer cuando se lo reporté al chat, pero no sé si lo ha visto todavía porque tengo la duda de perder Sí. esa nota. No, de hecho sí hay alguien más que también tiene el mismo inconveniente, que también me envió el examen por otros medios. Entonces yo estuve investigando con el compañero licenciado Daniel, ¿verdad? Quien es el coordinador, pues, y me comentó de que por esta vez se lo recibiera, no había ningún inconveniente, pero de que de mandarlo al personal, por eso hay una plataforma donde se debe de subir, ¿verdad? Donde debe quedar registro de sus evaluaciones que se debe de hacer, ¿verdad? El WhatsApp no es un medio oficial para enviar documentos, ¿verdad? Por eso se debe de hacer directamente a la plataforma como tal, pero siempre traten de tener la mejor señal para las evaluaciones, ¿verdad? Eso sí es importante. Si por ejemplo yo en mi caso no tengo buena señal, pues voy donde un amigo y le digo, mira, hazme el favor, déjame hacer el examen que está para hoy, media hora, dame media hora, y pues ahí resolvemos. Tratando de la manera, pues no pensar mal, porque si usted no envía o alguien, ¿verdad? No envía un examen a tiempo, se puede pensar mal y puede ser que, bueno, se tardó pues porque estuvo copiando y lo envió ya cuando los demás ya lo habían enviado y pues ya alguien más le ayudó, no sé, cualquier cosa se puede prestar a pensar de esa manera, ¿verdad?
Así es que, o sea, si hay una hora establecida hay que enviarla justamente en esa hora correspondiente, ¿verdad? Así es que en esta ocasión se lo vamos a tomar de esa manera. Ok, no sé si hay más preguntas, comentarios, ¿verdad? Si no, pues nos quedaríamos hasta acá. Entonces, ¿a qué horas quedaría mañana? Mañana, para empezar, nos vemos a las 8, ¿verdad? De la noche, igual que hoy. Y ya el próximo vez, la próximo práctica podemos no dejarlo a esta hora, podemos cambiarlo a otra hora, ¿verdad? De tal manera de que posiblemente ya para la próxima vez, pues Wendy pueda ya, eh, porque como esos horarios son rotativos, entonces pueda ya más temprano, ¿verdad? Entonces, eh, así quedaríamos y pues eh, ahí está. Yo creo que no sé si le he enviado todavía la práctica, pero se las voy a enviar para que la vayan trabajando, ¿verdad? Ok, Wendy. Hola a todos, dice el licenciado que mis horarios no son rotativos, son fijos por el motivo como estudio para que me evalúen las 44 horas semanales, así que no son rotativos. Ok, bien, bien, pero momentáneamente lo vamos a dejar así, ¿verdad? Tal vez porque imagínense que alguien no pueda, por ejemplo, mañana alguien tampoco pueda, ¿verdad? Entonces va a haber que una vez sacrifican unos, otra vez otro y así, ¿verdad? Habría que verlo de esa manera, ¿verdad? No solo que uno y uno y uno salga afectado siempre. Ok, ok, Wendy. No, por eso comenté yo si se podía, por eso comenté, dado caso no se pueda, no se puede. Ok, Jaime. Sí, una cosa más sobre el enlace que voy a mandar para los niños. Ah, ok, perfecto. Se los voy a enviar. Sí, se los voy a enviar entre un rato o mañana en la mañana, ¿verdad? Ok, Gerardo. Bueno, con todo respeto, yo considero que sí sería bueno establecer un horario fijo, porque en esta semana no tuvimos tutoría de repaso. Y además, si vamos a estarla cambiando cada fin de semana, que sea a jugar con los demás, algunos, en mi caso, yo ya había planificado actividades para el día de mañana. No estoy en contra de Wendy y que no quiero que lo vaya a tomar a personal, pero sí puedo modificar esa actividad que tenía ya para el día de mañana y estar en el laboratorio a las 8 de la noche, pero sí me gustaría que quedara ya algo claro para no estarlo cambiando después cuando ya algunos quizás ya hemos planificado algo diferente porque se supone que tenemos otro horario. Ok, podemos dejarlo fijo, ¿verdad? Si gusta, Gerardo, los domingos a las 8 de la noche, las prácticas de laboratorio, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. No sé, ¿qué más? Josué. Mire, una cosa, todavía es a tiempo como para cambiar horarios. Es que no sé, bueno, no sé si todos tenemos libre a las 10 de la mañana porque, así como un caso, a las 10 de la mañana no tenemos una clase porque creo que usted da Ajá. a otra sección, por decir. Mire, yo Y, voy a tratar de hablar con el otro grupo y si puedo mover esa clase, ¿verdad? Quizás podría por ahí intentarlo, ¿verdad? Mover esa clase para otra hora y podría ver si casamos a esa hora, ¿verdad? Originalmente. Ok. ¿Algo más, Josué? creo que no me entendí muy bien, pero que la cosa es que dice que las clases, supongamos, a las 8 que fueran como las 10 y luego como, o antiguo, sí, a las
no, a la 1, perdón. Y luego con un profesor de zoología pasan como a las 10, pero no sé si estaría muy loco hacer eso todavía a este tiempo. ¿Cómo? Es decir, usted tienen una clase de zoología a las 8, la física a las 10, después a la 1 tienen otra clase, ¿o cómo? No lo entendí muy bien ahí. ¿Algo así fue o me equivoco? Mejor me gustado. Ok, perfecto. Ok, si alguien más tiene alguna otra opinión, ¿verdad? No sé. ¿Alguien más? Si no, pues nos quedamos hasta acá y pues, nos vemos mañana. Sí, licenciado. Gracias, buenas noches. Ok, Buenas noches, igual. compañeros. Buenas noches a todos.